Muy buenos días, bienvenidos un nuevo domingo a En Equilibrio acá en CNN Chile. Seguimos en nuestro afán de conversar acerca de cómo construimos culturas organizacionales virtuosas, donde al interior del mundo del trabajo predominen relaciones sanas, de confianza, donde la gente esté desarrollada. Y los dos ejes que hemos estado trabajando en esta cuarta temporada son básicamente, como ustedes han podido seguir, el de la influencia social que tienen los seres humanos y la empresa, y el de la influencia personal que tiene que ver con el desarrollo íntimo de cada persona. Las relaciones en el mundo de la empresa tienen que ver con dos o más seres humanos que interactúan, pero en el fondo son los seres humanos los que generan la relación. Por lo tanto, el estado de estos seres humanos, el nivel de reflexión, el nivel de desarrollo, de madurez, no es irrelevante, por el contrario. En el programa de hoy día vamos a abordar el eje desarrollo personal. Y para ello tenemos un invitado que podríamos, pero perfectamente, hablar también del eje influencia de la sociedad, que están interrelacionados, pero que él ha vivido personalmente una experiencia de desarrollo humano notable y que además se encarga de ayudar a otros a hacerlo. Saludamos y me refiero a don Alfredo Sfel. Buenos días, Alfredo, ¿cómo está? Perfecto, muchas gracias, muy contento. Muy bienvenido a estar acá en Equilibrio. Gracias por la transmitiendo invitación. todas tus riquezas. Muchas gracias. Alfredo Sfel, y ya voy a saludar a nuestra querida panelista, es economista, doctor en economía por la Universidad de Wisconsin, MBA ejecutivo por la Universidad de Harvard, es lama, es sacerdote maya hace 27 años, es un activista por la paz, ex candidato, como todos saben, a la presidencia de la República en Chile, es el presidente del Instituto de la Transformación Humana, es guía espiritual, es autor de muchas publicaciones. Una de ellas, la última entiendo, es un libro para niños que se llama Medio Ambiente y Ecología para Niños, que lo están regalando en forma gratuita en escuelas vulnerables. Un libro para colorear precioso, que también me lo ha regalado. Muchísimas gracias, Alfredo. Así que vamos a conversar con Alfredo de la importancia de cómo te puedes desarrollar personalmente para contribuir a las relaciones, primero contigo y después con otro. Pero antes de empezar a conversar, María Angélica, ¿cómo estás? Aquí, pues, muy bien, Sergio. Un domingo más acá, Alfredo. Un gusto tenerte en el programa. Gracias, Estas conversaciones tienen que enriquecernos personalmente. Así que, como psicóloga, un gusto también poder estar contigo y hablando en temas ya más trascendentes también dentro de la persona, del ser humano. Muchas gracias. Partamos porque tenemos harto de conversar y poco tiempo. Alfredo, ¿cómo podemos los seres humanos perfeccionarnos, enriquecernos a nivel personal para poder contribuir en relaciones humanas sanas que se van a dar en todo ámbito, en el familiar, en el social, en la calle, en alguna comunidad a la que pertenezca, y particularmente, que es el objetivo de este programa o el foco de este programa, en el mundo del trabajo? ¿De qué manera? Porque como yo decía en la presentación, no es indiferente un jefe o un colaborador estresado, con poca profundidad, con poco nivel de reflexión, en el tipo de relaciones que genera, que una persona que se conoce, que tiene conciencia de sí mismo, que se trabaja a sí mismo. ¿Cómo verías tú ese proceso? ¿Cuál ha sido tu experiencia vital? Yo creo que es fundamental que nosotros llevemos al trabajo, llevemos a la familia, llevemos a todo nuestra propia identidad. Yo creo que es muy difícil hablar de un proceso de autorrealización si tú no conoces tu propia identidad, porque es a través de tu identidad individual, social, que tú te expresas profesionalmente como madre, como padre, como hijo, como profesor, etcétera, etcétera. Yo creo que lo primero es reconocer de que el mundo está cambiando radicalmente en este momento y presentarte a ti mismo qué es lo que tú quieres hacer dentro de ese mundo. Por ejemplo, hoy día hay grandes cuestionamientos sobre qué constituye empresa, qué constituye trabajo, conceptos como trabajo decente, ¿qué es un trabajador? ¿Es un medio de producción? ¿Es un factor de producción? ¿Un ser humano? ¿Dónde están los valores que rigen todo este aparato productivo de nuestro país y del mundo entero? Entonces, ante eso, uno no se puede presentar, digamos, desnudo de sus propios valores, de su propia realidad. Y en ese sentido yo creo que es importante que la audiencia tome conciencia de esto a través de los grandes cuestionamientos que están sucediendo y si ellos sienten que esos cuestionamientos los toca, en ese sentido ellos van a tener una forma de evolucionar, una forma de crecer
Frente a eso, hoy día hay un gran cuestionamiento de lo que constituye bienestar. Bienestar en el trabajo. No es solo el salario, nadie va a trabajar por el salario. La gente va a trabajar porque es una forma de vida. Y yo siempre he dicho de que cuando uno hable del trabajador, uno tendría que abrir las fronteras de la empresa. O sea, cuando yo he trabajado este tema, yo no solo veo al trabajador dentro de la empresa, que el trabajo decente, que tengan la infraestructura adecuada, que tengan el entrenamiento. Eso es todo cierto, pero el trabajador empieza en su casa. Exactamente. ¿Me entiende? Entonces nosotros no nos preocupamos del ámbito habitacional de los trabajadores. Trabajadores que viven en casa de 35 metros cuadrados, que no tienen manera de descansar, que comen frente a la tele, que viajan 2 horas en un bus y vuelven otras 2 horas. O sea, realmente hay que ver todo el contexto de una persona. Hoy día para mí la gran revolución viene con la empresa como un espacio de autorrealización de todos los que en ella trabajan. Y esa palabra que parece un tanto como rimbombante, la autorrealización, significa simplemente de que todos jugamos un rol en la sociedad, un rol digno para todos, y que realmente el trabajador dentro de la empresa pueda también ser persona, encontrar su propia identidad y ofrecerla. Para que se dé esta autorrealización tiene que haber toma de conciencia de todos los actores relevantes dentro del mundo de la empresa, es decir, desde los dueños, los gerentes, los trabajadores también. Correcto. ¿En qué consiste este autoconocerse de alguna forma? Porque tú hablabas de la identidad. En el fondo voy a interactuar de acuerdo a cuál sea la identidad que he desarrollado. Cuáles son mis posturas ante la vida, cuáles son mis valores, cuáles son, por lo tanto, de acuerdo a los valores, el tipo de comportamiento que yo voy a tener y el que no voy a tener en base a mi cosmovisión, de alguna manera. ¿Cuál es tu experiencia en términos de eso? Porque a mí me queda la sensación, leí ayer un artículo de Christian Barken, muy interesante, en que él hablaba de que hoy día la sociedad, prácticamente él hablaba la sociedad del aparecer, del aparentar, o sea, en el fondo, de figurar. A nadie le importa de verdad un ser interior, profundo, es todo mostrarse. Y para mostrarte te tienes que mostrar, por supuesto, exitoso, además una sociedad exitista, arriba de un buen Lexus, no, eso puede haber salido un punto contingente, pero arriba de una, como mucho éxito. ¿Y qué pasa entonces con el desarrollo humano profundo, de un buen calado interior? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves tú? Yo te diría que hay 3 partes de un puzzle que es muy grande. Tu pregunta es una pregunta muy, muy amplia, pero yo te diría, primero está el ser propiamente tal. Yo no llegué en paracaídas a la Tierra, yo vengo a cumplir una función. Y esa parte es fundamental en ponerse frente al desarrollo de uno mismo. Lo segundo es el querer ser, y ahí está la influencia social, que mucha gente quiere ser. Yo quiero ser trabajador, yo quiero ser profesional, yo quiero ser madre, etcétera, etcétera. Ese querer ser está muy influenciado también por lo social, que es el exitismo y todo eso. Y después dentro de esto hay como un pegatodo, que son los valores de la sociedad y su propia gramática social. Y mi experiencia fue bastante importante en este sentido, porque cuando yo llegué al Banco Mundial, a mí me dijeron, mira, tus valores no tienen ninguna importancia. Tú vas a trabajar con países judeo-cristianos, musulmanes, etcétera, en democracia y en dictadura. O sea, me pusieron una racionalidad muy interesante y me absorbieron todos mis valores como si fuera una máquina aspiradora. Perfecto. Después de 3 o 4 años dije, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Entonces me di cuenta de que ellos te cambian los valores que son realmente mi identidad por los valores corporativos. Sí. En vez de realmente alimentar los valores corporativos con estos valores y viceversa, que haya una interacción permanente. De lo contrario, no hay crecimiento como trabajador. Segundo lugar, tú nunca te puedes presentar a lo social sin saber quién eres y cómo aportas a lo social. De lo contrario, lo social te destruye. Porque no Pero eso implica ciertas preguntas, ¿o no? Que uno tiene que hacerse a sí mismo. ¿La gente se las hace? Yo creo que la gente se las empieza a hacer cuando está en problema. O sea, cuando el trabajo no le gusta, cuando el jefe es calificado como un salvaje, o realmente siente que es una frustración donde está. Yo, por ejemplo, caminaba a veces por los pasillos del Banco Mundial cuando tenía staff a mi cargo, y tú vas a la oficina de ellos y hay uno que tiene fotografías de su familia, otro tiene una Biblia, otro tiene papeles, en fin, es más desordenado así como yo, otros tienen otra. O sea, trabajar es vivir. Trabajar no es simplemente sacarle el jugo a una persona
para producir algo. Eso es una visión cortoplacista de la época del 2800. Alfredo, yo tengo una pregunta ahí muy concreta. Tú viviste muchos años fuera en Estados Unidos, conociste lo que es una sociedad más desarrollada y lo que es hoy día en Chile, como estamos hoy. ¿Tú crees hoy día, pensando un poquito en las personas que tienen, el 80% del país tiene rentas que no superan los 450, Sí. 480 mil pesos? Sí. ¿Tú crees que esa persona que está 2 horas en una locomoción colectiva y vuelta a su casa, tiene el tiempo de pensar en cómo se desarrolla personalmente lo que te decía Sergio? ¿Cómo yo aporto a la empresa? La persona está preocupada de sobrevivir. ¿Cómo, desde la perspectiva de lo que tú ves hoy día en la sociedad chilena, esos tiempos no se dan, no se pueden dar las personas, porque están con deudas, están con un montón de cosas? No quiero ser pesimista, quiero ser un poquito concreta de la realidad. Claro, sí. Pero ¿cómo se da, cómo uno como la empresa, el empresario, el emprendedor que tiene gente a cargo, el gerente que tiene persona a cargo, la jefatura, cómo se preocupa en lo concreto de esa persona que sea feliz y que tenga esa mirada de introspección y decir, yo entender cómo aporto a la empresa y no que me manden? A lo mejor esa persona llega y se asumo lo que me digan y ya, y pasa. ¿Qué hacemos en eso como sociedad? Mira, es una pregunta que me toca directamente, porque yo siempre he luchado contra la gente que piensa de que lo material va primero y después nos preocupamos de lo espiritual. Perfecto. Que la preocupación permanente de afuera no me permite a mí lo de adentro. Esa es una sociedad vacía. Y justamente ese vacío lo estamos mal utilizando con las drogas en las poblaciones, con todo tipo de adicciones, porque realmente no tiene nada que ver con la clase social. Yo encuentro que en las clases sociales o en los grupos sociales de menores ingresos, el campo valórico es mucho más rico muchas veces que el campo de otros ambientes sociales. Y eso no lo podemos perder. Yo vivo en zonas rurales donde hay valores de confianza, uno no está cerrando la puerta con llave todo el día, nadie te roba, la gente te saluda, llega a tu casa, el saludar es una cosa importantísima, nos ofrecemos mutuamente, yo produzco pan y me dan pan amasado, yo les regalo los zapallos italianos que yo produzco. O sea, no podemos pensar de que el desarrollo individual nace a partir de un nivel de ingreso, porque si no ahí estamos liquidados. Y eso ha sido la gran falacia de Maslow, ¿no es cierto?, del filósofo que decía, primero lo material. Es todo lo contrario. Yo creo que todo, a todo nivel, tiene que hacerse con cierto grado de espiritualidad y crecimiento interior. El mundo está pasando hoy día por una evolución muy interesante y muy rápido, de lo material a lo espiritual, de lo externo a lo interno y de lo individual a lo colectivo. Estas tres movidas nos tienen que dar señales de cómo vamos a existir en un mundo espiritual colectivo, ¿no es cierto?, y realmente dentro de un esquema nuevo. Y creo que los trabajadores lo entienden. Yo creo que no hay ningún trabajador en Chile que no sienta necesidad de su propio desarrollo interior. Pertenecen a una iglesia, Definitivamente. tienen una fe, tienen creencias, muchos leen la Biblia, por lo tanto, esperar que realmente lleguen a un nivel de ingreso para hacer entonces un desarrollo, recién, claro. Yo creo que esa es una presentación caótica que debemos evitar a todo precio. Y que sin embargo es un poco la que está instalada en la sociedad. Así Y para es. conversar de cómo podemos mover un poco esa forma de aproximarse, lo haremos a la vuelta de una pausa comercial. Así No es. se vayan, volvemos. Y ahí está el tema de las esperanzas. Estamos de vuelta en equilibrio. ¿Buscas a los mejores profesionales? Ingresa a laborum.com, el sitio número 1 de trabajo del país. Más que un portal de empleos, somos tu socio estratégico en la búsqueda de nuevos talentos. Contáctanos en www.laborum.com. Alfredo, en el bloque anterior conversábamos acerca de que, a propósito de una pregunta muy interesante de la María Angélica, que hay una falacia. Que la falacia es que primero desarrollo económico y después entonces empezamos a desarrollarnos espiritualmente. Por lo tanto, la persona que está hoy día ganando 400.000 pesos y que va y sufriendo la micro, que Lógico. entendemos que es así, no tendría la posibilidad. Y todos sabemos que eso es contraintuitivo. En el fondo eso no es así y la gente con mayor razón necesita. ¿Cómo podemos entonces cambiar ese enfoque y poner a millones de chilenos de verdad? Y cuando digo millones, no me refiero solamente a ellos, que son los más vulnerables, también los que no tienen situación de vulnerabilidad económica al menos, porque sí yo creo que la tienen desde el punto de vista valórico Personal. o espiritual, personal. Personal. ¿Cómo ponemos a que la gente empiece de verdad a trabajarse a sí mismo, conciencia de sí mismo, construir esta identidad que tú mencionabas, en base a algo que tenga
peso, fuerza para evitar el vacío? Mira, primero, desde el punto de vista, digamos, de lo básico, yo creo que nosotros como sociedad debemos hacer lo que yo llamo inversiones inteligentes. Es decir, tomar los barrios y hacer de los barrios realmente un espacio de autorrealización personal, en que ellos sean parte de la inversión física, que ellos sean los gestores de la inversión física, que ellos sean los líderes de la gestión de lo físico, canchas de fútbol, deporte, etcétera, etcétera, centros de acopio para dialogar, juntas de distintos grupos, y que ellos sean entrenados para ellos mismos hacerlo, no como una cosa de arriba hacia abajo, en que aquello te deja una cancha de fútbol sin nada. Claro. Ok, jueguen fútbol. No, claro. Tiene que ser parte de la noción del cuerpo. Pero así como queremos también preocuparnos del cuerpo, ¿no es cierto?, con el deporte, tenemos que preocuparnos de la mente. El futuro de nuestra sociedad depende de nuestra propia mente. Y naturalmente también tenemos que alimentar el alma de las personas. Y esa es una responsabilidad social. Nosotros no podemos permitirnos, ¿no es cierto?, un lenguaje, una gramática social que desempodera tu mente y desempodera tu alma, porque hay frases que te dicen, mira, no ser médico, sino que ser técnico en enfermería nomás, cuando tú tienes los porcentajes para llegar a la medicina. La gente como que le están imponiendo un lenguaje para que tú seas un fracasado. Eso no lo podemos permitir. ¿Cómo así? ¿Por qué ocurre eso? Porque le han dicho toda la vida de que no puede, de que eso es para otro. Yo tengo en Ningüe, por ejemplo, jóvenes que están ya en dentística, vamos a tener un dentista, y yo lo he visto a él, es mi gran amigo, la gran lucha que él ha tenido para quedarse en su escuela, porque a veces es preferible, ¿no es cierto?, no seguir luchando por eso. Y creo que es la responsabilidad de los líderes públicos, de los líderes religiosos, de los líderes sindicales, de los líderes, digamos, espirituales, de traer otro lenguaje a nuestro país para que la gente se autorrealice. Segundo, el chileno tiene que entender de que la identidad como tal le hace crecer el sentido de pertenencia. Y como hemos debilitado esa identidad, la gente no tiene sentido de pertenencia, por lo tanto romper algo, violencia, da lo mismo. Da igual. Entonces nosotros tenemos que tener mucha preocupación que eso que sea filtrado hacia la política, hacia la economía y todo eso. Tercero, el chileno tiene que sentir que el país es nuestro, es para nosotros. Yo viví en Suiza, Suiza es para los suizos. Desde los jóvenes hasta los más adultos tienen un espacio social, un espacio espiritual para hacer de ellos. Nosotros como que el país es como un lugar para sacar cosas, para beneficiarse materialmente de cosas. Claro. Eso hay que eliminarlo. Entonces cuando tú tienes una campaña fuerte sobre la naturaleza, sobre la importancia de que nuestro escudo que tiene el cóndor y el huemul no desaparezca como escudo, porque están quedando prácticamente ningún cóndor y ningún huemul, eso te está diciendo que hay algo fundamental en esto. Yo he hablado, por ejemplo, con gente que está en los sindicatos, ya que hablamos tanto de empresas. Es súper importante irse del pedir al poder, y hablo del poder interno, hablo del poder de ese nuevo tipo de sindicalismo, que es muy importante el sindicalismo, pero un nuevo tipo de sindicalismo que esté en este momento en la autorrealización de los que pertenecen a él. Respecto a la empresa, hay que preocuparse también, para ir a esta pregunta tuya, de que no es solo la gente pobre, no un nivel de ingreso. No. La gente rica, los gerentes de eso, tienen grandes problemas en el sentido de suicidios, enfermedades, estrés. Por lo tanto, alcoholismo. Exactamente, la falta de autorrealización está a todos los niveles. Y eso tiene que ver con un sistema neoliberal que te mata los valores, que eres funcionalmente ligado a eso y no personalmente ligado. Nosotros no somos seres económicos, nosotros somos seres humanos. Entonces, cuando uno habla del trabajador, es como si el trabajador tuviera que pagar un sacrificio por algo, por alguien. No, ¿por qué? El trabajo debería ser digno, responsable y todo eso. Hoy día yo pienso que tenemos una alternativa. La alternativa es ir de lo externo solamente hacia más interno, de ir de lo individual a lo colectivo, esas relaciones que tenemos de interdependencia, de interdependencia, no solo somos independientes, no, somos interdependientes, y que pertenecemos a una matriz. La empresa no puede existir sin los trabajadores. Así es. Alfredo, pero yo te interrumpo con algo, porque tú eres un claro ejemplo. Yo creo que muchas personas que nos están viendo hoy día, que son gerentes de área, tú eres un economista en la Universidad de Chile. Y has hecho un trabajo personal contigo mismo, con comunidades, en donde has hecho esta transformación,
el mirarte a ti mismo para poder hacer cosas diferentes en el mundo que te movías. Tú estabas en el mundo... Y crear esta identidad. Y tú estabas en el mundo de la economía, tú estabas en el mundo de la Universidad de Chile, o sea, es un mundo muy... Más duro. Entonces, claro. Y tú vas en tu camino de tu carrera y vas eligiendo, estuviste en el Banco Mundial, como tú decías, etcétera. ¿Cuáles son los tips que hay que darle a esa persona que hoy día dice, yo estoy en un área técnica, ¿cómo hago para irme a este tema más de conocimiento personal para apoyar a los otros de una mejor manera? Ese temor que a lo mejor puede existir, porque yo soy un hombre de número, yo soy una mujer de número, yo soy una mujer que no veo esta parte. Sí. ¿Dónde está eso? Les propongo que a la vuelta de una breve pausa y vamos a cerrar el tercer bloque, justamente viendo qué podemos recomendarle a la gente en esa línea. Volvemos, no se vayan. Ya no. Estamos de vuelta en Equilibrio. María Angélica le preguntaba a Alfredo Sfeir si es que, o qué es lo que debiera recomendarle concretamente a un gerente, a un dueño de empresa, para en esto de autoconocerse, autorrealizarse, para generar mejores relaciones. Alfredo, yo te le complementaría la pregunta, y nos quedan 5 minutos, ¿qué le dirías también a un trabajador de base, no solamente a un gerente? Porque ¿cómo ser mejor ser humano en buenas cuentas para poder construir relaciones más virtuosas, de mejor nivel? En primer lugar, yo le diría a ambos de que la única manera de tener una relación virtuosa es que haya un horizonte común consensuado en que es de interés para los dos. Perfecto. O sea, si el trabajador o el gerente independientemente ve que esto es bueno para ellos como grupo y no para el otro grupo, esto no tiene ningún futuro. Respecto a los gerentes, yo creo que es un trabajo tremendamente duro, tremendamente arduo. Si tú puedes resumir la labor de un gerente, él hace 2 cosas. Una, resolver problemas, y otra, predecir el futuro. Claro. Con ninguna de las dos tú puedes realmente hacerlo bien sin tu desarrollo personal, sin tener capacidad predictiva. Yo, ¿cómo voy a resolver el problema si yo soy el problema? Claro. ¿Cómo yo le voy a resolver un problema emocional a un trabajador cuando yo vivo en un mundo emocional liquidado y tomo trago todos los días para tratar de olvidarme de este problema? Vacío. ¿Cómo tú le vas a arreglar el problema familiar, personal a un trabajador cuando tu familia está destruida? O sea, es muy difícil dar lo que no tienes. Dar lo que tú no has autorrealizado. Claro. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo que la gerencia entienda que este no es un tema solo de ganancia, y todas las encuestas lo muestran hoy día, que los empresarios, los dueños de empresas no solo van por el tema del lucro, van mucho más allá de eso. Y el más allá significa dimensión humana, dimensión social. Exactamente. Y que se preocupe de los otros en relación del comienzo, de sus casas, de su bienestar en el hogar, hasta todo el tema de transporte. Así. Y eso significa, como último, digamos, consejo, no sé, opinión sobre este tema, es de que el gran desafío hoy día en nuestra sociedad es ver cómo el sector privado contribuye al bienestar colectivo. Claro. Y este es el futuro cambio que necesitamos en nuestra sociedad, en que lo colectivo no aparezca como algo del Estado, no, es de todos. Respecto a los trabajadores, yo quiero primero decirles que yo soy un gran respetuoso, un gran admirador de los trabajadores. Yo, cuando salí del Banco Mundial, en mi discurso final dije, yo no hubiese sido nada sin mis secretarias. O sea, por lo menos el 50-60% de mi éxito en el Banco Mundial se debió a la persona que estaba en la cafetería, al tipo que me manejaba, al guardia del edificio que me permitía estar tranquilo, a la persona que lava los baños. O sea, no puede existir nuestra sociedad sin entender que todo esto tiene dignidad. No puede ser que el trabajo se transforme en indigno. Claro. Y se transforme en indigno porque el entorno del trabajo, porque los servicios al trabajador son indignos, como la salud, la educación, el transporte. Eso no lo podemos permitir. Okay. Y yo quiero decirle a los trabajadores que ellos, independientemente de su nivel de ingreso, nunca deben perder la perspectiva de que son personas. Y hay que desarrollar el ser. Y yo pido que los sindicatos realmente dediquen mucho más tiempo a la identidad como trabajador. Ser trabajador es algo maravilloso, es algo espectacular, y nuestra sociedad los debe respetar permanentemente. Así. Hoy día nosotros no respetamos al trabajador, nos respetamos a los profesores. En otros países decir, mira, yo trabajo en la Siemens, mira, un tipo que tiene algo que contribuye. Claro. Nosotros cuando decimos, soy un trabajador, lo decimos en voz baja. No, sintámonos orgullosos. Cada uno de nosotros tiene que ser un trabajador en alguna parte, en alguna cosa. Entonces, yo les quiero decir a ustedes que
no pierdan de vista su desarrollo personal. ¿Qué es el desarrollo personal finalmente? Mejor memoria, mejor creatividad, capacidad de respuesta, Habilidades satisfacción, habilidad de responder al medio, no estar permanentemente luchando contra los molinos de viento del alcoholismo, de la droga, etcétera, etcétera. Ellos son igual que yo no veo ninguna diferencia. ¿Cómo hacerlo? Porque un trabajador podría decir, ya, me hace sentido, ¿y cómo hago todo eso? Bueno, yo te puedo decir que hay técnicas para hacerlo, pero tampoco quiero ser rimbombante en esto. Y nos quedan pero 30 segundos. Tienes que darte tiempo para ti, tienes que saber descansar, tienes que tener tiempo para diálogo, tienes que tener tiempo para tus hijos, tienes que tener tiempo para tu entorno. Ese es el primer paso. Reconocer tu entorno, embellecer tu entorno. Hoy día las casas sociales son como parqueaderos de auto. No hay ni árboles, no hay nada. Tenemos que ver lo externo a ellos, que es la responsabilidad de un gobierno, y lo interno de ellos, que es la responsabilidad de su propio camino. Eso es lo que traen las nuevas generaciones. Así es, esa es la esperanza que tenemos seguramente. Y no dinero. Bueno, una vez más se nos ha ido volando el tiempo. Muchas gracias, Alfredo Sfeir. Muy inspirador escucharte. María Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Le tenemos, como siempre, aquí un regalo de la Boru para ti, Alfredo. No puedo creerlo, con gracias. mucho cariño. ¿Ah? Qué maravilla, muchas gracias. Muchas gracias a disfrutes. nuestros invitados, a nuestro panel y a ustedes por acompañarnos y los invitamos para el próximo domingo a un nuevo capítulo de En Equilibrio. Muchísimas gracias.